Pastor Raúl, Dios me lo bendiga, mi socio. Continuamos con la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Creo por lo menos que nos quedan 3 pasajes. Nos queda el capítulo 1, capítulo 5, versículos del 1 al 5 de esta noche. Próximo martes nos quedaría capítulo 5, versículos 6 al 12. Y el martes subsiguientes, capítulo 5, versículos 13 al 21. Creo que nos quedan 3 clases de la primera de Juan. Podrían ser 4 clases si le damos profundidad al último versículo de Juan, guardado de los ídolos. Podrían ser 4 clases con ese versículo. Y vamos a ver primera de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5, ese es el pasaje de esta noche. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos llegando al fin de la primera carta de Juan. ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hasta ahora. Juan desde el comienzo ha venido mostrándonos, presentándonos pruebas tangibles, pruebas muy concretas para que usted, para que yo mantengamos una verdadera comunión con Dios y una verdadera comunión con su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de la primera carta de Juan. En el capítulo 1, la prueba de que tenemos verdadera comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, la prueba era andar en la luz como Él está en la luz. Dice el capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz, tenemos comunión, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces la prueba de que nosotros mantenemos la comunión con el Padre y la comunión con Jesucristo es por andar en la luz. El capítulo 2, la prueba de que andamos en la luz tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo sé que andamos en la luz? ¿Cómo sabemos que andamos en la luz? Bueno, mire primera de Juan capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra. Entonces, ¿cómo sabemos que andamos en la luz? Cuando guardamos los mandamientos de Dios. Pon atención lo que estoy diciendo, porque el capítulo 5 que vamos a ver tiene mucha relación con esta breve introducción que quiero hacer. ¿Cómo sabemos que andamos en la luz? Por guardar los mandamientos de Dios. La otra prueba de cómo sabemos que andamos en la luz es porque amamos a los hermanos. Fíjate, he mencionado guardar los mandamientos de Dios y ahora voy a mencionar amar a los hermanos. Capítulo 2, verso 10. El que dice que está, verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos comunión con Dios? Porque guardamos los mandamientos,
porque amamos a los hermanos. La otra prueba es porque nosotros tenemos la unción del Santo. Eso lo dice el capítulo 2, versículo 20, mas vosotros tenéis la unción del Santo. El capítulo 2 y parte del capítulo 3, ¿cuál es la prueba de que tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con Jesucristo? El verso 28, 2:28 lo dice, capítulo 2, verso 28, verso 29, mejor dicho. Y si sabéis que eres justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. ¿Cómo sé que tengo comunión con Dios? Porque hacemos justicia, porque practicamos la justicia. El capítulo 3, verso 7 dice, mira, capítulo 3, verso 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, Juan ha presentado pruebas. ¿Cómo sé que tenemos comunión con Dios? ¿Cómo saber que tenemos comunión con Jesucristo? Porque guardamos sus mandamientos, porque amamos a los hermanos, porque practicamos la justicia. También Juan nos mostró cuáles son los mandamientos que debemos guardar nosotros. Yo estoy pensando en Juan capítulo 5, del 1 al 5, porque es interesante lo que Juan ha venido compartiéndonos, enseñándonos del capítulo 1 para llegar a un resumen en el capítulo 5. Guardar los mandamientos de Dios, guardar la palabra de Dios, amar a los hermanos, hacer justicia. Y Juan dice en el capítulo 3 cuál es ese mandamiento que debemos guardar. Y por si acaso, me parece a mí que son los únicos mandamientos que Juan quiere que nosotros guardemos en toda la carta. Eso va a ser muy importante para que cuando estudiemos el pecado de muerte, entendamos estas cosas. Mira el capítulo 3 y Juan usa el singular y no el plural. 3:23. Y este es su mandamiento. No dice, y estos son sus mandamientos, sino que usa el término en singular. Y este es su mandamiento. Y aquí lo resume. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Entonces, en toda la carta, Juan quiere que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Juan quiere que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Cómo sé que tengo comunión con Dios? Por guardar los mandamientos de Dios. Y aquí están los mandamientos de Dios. En el capítulo 4 hubo una prueba doctrinal. ¿Cuál es la prueba doctrinal? ¿Quién tiene comunión verdadera con Dios? ¿Quién tiene verdadera comunión con Jesucristo? El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Capítulo 4, verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces la prueba, confesar que Jesucristo ha venido en carne, además confesar que Jesucristo es el Hijo enviado de Dios. Entonces, resumiendo, ¿cómo sabemos que tenemos comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Número 1, por guardar los mandamientos de Dios. Número 2, por amarnos unos a otros. Número 3, confesar que Jesucristo ha venido en carne. 4, confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Son pruebas de que realmente usted y yo tenemos verdadera comunión con el Padre y tenemos verdadera comunión con su Hijo
Jesucristo. La única pregunta que podríamos hacernos en este momento es, ¿estoy guardando los mandamientos de Dios? ¿Estoy amando a Dios? ¿Estoy amando a mis hermanos como Él me ha mandado? ¿Creo con todo mi corazón que Jesucristo ha venido en carne? ¿Creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo amado de Dios? Con este breve resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy, es muy interesante para mí que en este nuevo pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5, Juan relaciona estos tres conceptos: la fe, el amor y guardar los mandamientos de Dios. Interesante. Miren, se los muestro. Capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree, ahí está el asunto de creer en el nombre de Jesucristo, creer que Jesucristo ha venido en carne. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, creer. Mira el versículo 4, 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Creer, fe. ¿Se dieron cuenta? Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, ahí está la palabra, que Jesús es el Hijo de Dios. Juan en este pasaje resume el asunto de la fe. Creer, tener fe que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús ha venido en carne. Aquí lo están resumiendo en este pasaje que vamos a ver esta noche. El asunto de amarnos unos a otros o de amar a Dios, que Juan viene hablando del capítulo 1, viene hablando de eso. Mira el 5:1. Ahora pasamos al asunto del amor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama, ahí está la palabra, ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Ahí aparece la palabra amor, que Juan comenzó a desarrollarla ya en el capítulo 2, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Amamos a Dios y guardamos su mandamiento. ¿Te das cuenta? Fe y amor. Y versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Ahí está la palabra. Que guardemos su mandamiento. Entonces Juan, en este pasaje, va a hablarnos de la fe verdadera, de la fe correcta. Juan va a hablarnos en este pasaje del amor a Dios y del amor unos a otros, nuevamente. Todo lo que ha dicho ya del capítulo 1 al capítulo 4. Y el término guardar los mandamientos de Dios, que comenzó en el capítulo 2. Miren 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es increíble la inspiración del Espíritu Santo en el apóstol Juan. En 5 versículos resume todo lo que ha dicho del capítulo 1 al término del capítulo 4. Creer en Jesucristo, amarnos unos a otros, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Todo eso Juan ya lo ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. ¡Wow! El pasaje anterior ha terminado con una declaración: amar a Dios y amar a los hermanos. Miren el 4:21. Eso fue lo último que vimos el martes pasado. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Ahora Juan
va a desarrollar la relación que existe, la conexión que existe entre estos dos amores, amor a Dios y amor a mis hermanos. Y Juan va a relacionar la fe con la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, en este pasaje tenemos fe, tenemos amor y tenemos obediencia, que son las pruebas de que una persona realmente ha nacido de nuevo y tiene comunión con Dios. 3 conceptos, 3 ideas. Fe en Jesús como el Cristo, amor a nuestro Dios y a nuestros hermanos, y obediencia en guardar los mandamientos de Dios. Esas son las 3 ideas que están en este pasaje. Amén. Comenzamos. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Juan comienza con esta afirmación. Todo aquel que sostiene, todo aquel que afirma, todo aquel que cree, que está convencido que Jesús es el Cristo. Y Juan nuevamente usa el término todo aquel. Es interesante. Es un término favorito del apóstol. ¿Se acuerdan en el capítulo 3, versículo 3? Juan capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene la esperanza en él. Y todo aquel. Capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado. Capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él. Capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios. Capítulo 3, verso 10, 2 veces. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí Juan comienza en el capítulo 5, todo aquel. ¿Por qué es importante esa palabra inspirada? Porque puede ser cualquiera. Juan no está especificando ahora a los hijitos, a los hermanos, a los amados. Juan no especifica, puede ser cualquier persona. Por eso usa el término todo aquel. Todo aquel pudiera ser cualquiera. Y en eso usted y yo debemos examinar nuestra fe en Cristo. Usted y yo debemos examinar nuestro amor hacia Dios. Debemos examinar nuestro amor si realmente amamos a los hermanos. Y usted y yo debemos examinar si realmente guardamos los mandamientos de Dios. Todo aquel. Así comienza Juan. Entonces, Juan nuevamente quiere evaluarnos, quiere probarnos, quiere examinarnos si realmente nosotros tenemos una fe viva, una fe correcta en Jesús como el Cristo, en Jesús como el Hijo de Dios. Una fe que me lleva a amar a Dios, una fe que me puede llevar a amar a mis hermanos y una fe que me lleva a guardar y a obedecer los mandamientos de Dios. Todo aquel puede ser cualquiera. La segunda oración, capítulo 5, verso 1, todo aquel
que cree que Jesús es el Cristo. Y esto es lo fundamental en toda la carta. Toda la carta, desde un principio hasta ahora, tiene que ver con la identidad de Jesús. ¿Quién realmente es Jesús? Y hemos visto hasta ahora que Jesús es Dios, estaba con el Padre, que Jesús es eterno, que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó entre los muertos, que Jesús fue manifestado en carne y los apóstoles lo vieron, lo palparon, lo oyeron y lo contemplaron al verbo de vida. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, va a amar a Dios, va a amar a los hermanos y va a guardar los mandamientos de Dios. De esa fe estamos hablando. Esa es la fe correcta. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe que te lleva a la salvación, que te lleva a la vida eterna. Por eso, cuando Jesús preguntó a los 12 apóstoles, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, por revelación del Padre, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso, cuando Felipe le predicó el evangelio al etíope, y el etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, Felipe le respondió, si crees de todo corazón. Y el etíope dijo, antes de ser bautizado, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesús es el Cristo. Creo que Jesús es Dios. Esa es la fe. La fe es determinante para nuestra salvación. Recuerda que el Evangelio de Juan fue escrito para los incrédulos. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira el capítulo 5, verso 13. 5:13, la mención de 2 veces de Jesucristo. Mira el 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué importante para Juan que usted y yo creamos, pero creamos de todo corazón, que confesemos de todo corazón que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo amado de Dios, el Salvador del mundo, el eterno Dios, el verdadero Dios, el verdadero Dios. Mira el 5:20, que lo vamos a ver en 2 martes más. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Es importante la fe en Jesús como el Cristo, el enviado, el Mesías, el ungido. Recuerda que los anticristos niegan que Jesús sea el Cristo, niegan que Jesús sea el Hijo amado de Dios. Recuérdalo. Mira el capítulo 2, verso 22. 2:22, por favor. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, uno debería estar siempre preguntándose, ¿creo realmente que Jesús es el Cristo?
¿Creo realmente que Jesús es el Hijo amado de Dios? ¿Creo realmente que Jesús es el Dios eterno? ¿Creo realmente? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo visitó la tumba de Lázaro? Y Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le respondió, tu hermano resucitará. Y Marta le respondió, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se acuerdan? Luego Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Marta, ¿crees tú que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees tú que yo soy el pan de vida? ¿Crees tú que yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Crees tú que yo soy el agua viva? ¿Crees tú que yo soy la vid verdadera? ¿Crees tú que yo soy el buen pastor? ¿Crees eso, Marta? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, mira, capítulo 5, verso 1, es nacido de Dios. La fe en Jesús como el Cristo es una evidencia de que usted y que yo hemos nacido de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo en las aguas del bautismo si primero no pone toda su confianza, no pone toda su fe en Jesús, pero en Jesús como el Cristo, como el ungido, como el Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hay otras evidencias de que usted y que yo hemos nacido de nuevo. Mira el 2:28 de nuevo. Es otra evidencia para que no nos olvidemos. 2:29. Si sabéis que Él es justo, Jesús, sabéis también que todo aquel que hace justicia, el que hace justicia, es nacido de Él, es nacido de Dios. Cuando un cristiano practica la justicia, estamos en presencia de uno que ha nacido de nuevo. Capítulo 4, verso 7, 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra prueba de que usted y yo hemos nacido de nuevo es porque amamos a Dios y amamos a los hermanos. Esas son las evidencias. Juan quiere evidencias muy concretas, muy palpables, muy tangibles de que usted realmente nació de nuevo en las aguas del bautismo. Entonces yo tengo que estar pensando si soy uno que nació de nuevo, practico la justicia, amo a los hermanos, creo que Jesús es el Cristo. Juan quiere evidencias concretas de nuestra fe en Jesús, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Entonces, son preguntas que Juan quiere que los cristianos se hagan. ¿Creo que Jesús es el Cristo? ¿Practico la justicia? ¿Amo a mis hermanos? ¿Amo a Dios? Esas son evidencias de que usted, de que yo hemos
nacido de nuevo. Por eso Juan comienza, todo aquel, puede ser cualquiera. Aquí lo importante no es lo que yo digo, sino lo que yo hago en este momento. Capítulo 5, verso 1, 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Y todo aquel que ama al que engendró, Dios, ama también al que ha sido engendrado, es decir, al cristiano. Entonces, es muy natural que el que ama a un padre, en este caso Dios, es muy natural, es muy normal que ame también a los hijos de ese mismo padre, es decir, a sus hermanos y a sus hermanas. Eso es lo natural. Que el que ama al Padre, al que te engendró, al que te hizo nacer de nuevo, al que te hizo una nueva criatura, es natural y es normal que también ames al que Dios engendró. Eso es a tu hermana y a tu hermano, porque somos hijos del mismo Padre. Fuimos engendrados por el mismo Dios. Fuimos lavados en la misma sangre de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos la misma esperanza. Tenemos al mismo Señor Jesucristo, tenemos la misma doctrina, tenemos el mismo bautismo, tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. ¿Amas a Dios? Al que te engendró, al que te dio una vida nueva, al que perdonó tus pecados, al que limpió todos tus pecados, al que te salvó, al que te libró. ¿Amas a Dios? ¿Amas al que te engendró? Bueno, ama también a los hijos de Dios, que también han sido engendrados, han sido nacidos de nuevo, como tú y como yo. Eso es natural. Mira el capítulo 4, verso 11. Ahí lo dice Juan mejor que yo. 4:11. Amados, ahí está, amados, 4:11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si nosotros hemos sido engendrados por Dios, amamos al que nos engendró, pero también amamos a los que Dios ha engendrado. Y en este punto, yo esperaba que Juan concluyera con un ejemplo. Por ejemplo, todo aquel que es nacido de Dios el Padre, ame a los hijos de Dios que engendró. Sí, eso es lo que está diciendo el versículo. Pero ahora Juan va a decir otra cosa. Mira el capítulo 5, verso 2. Mira lo que dice Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. ¡Wow! Juan dice que cuando amamos a los hermanos, que cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, estamos amando a los hijos de Dios. Repito, Juan está diciendo que cuando usted ama a Dios, cuando usted guarda los mandamientos de Dios, usted está mostrando que ama a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, es cuando amamos a los hijos de Dios. Capítulo 4, verso 20. 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento. ¿Cuál? Que el que ama a Dios, ame también a sus hermanos.
Hermanos, cuando amamos a Dios, cuando guardamos los mandamientos de Dios, es cuando amamos a los hermanos que han sido engendrados por el mismo Dios. Capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios. Hermanos, la misma idea del capítulo 2. El amor a Dios siempre se ha expresado guardando los mandamientos de Él. La prueba, la evidencia de que estamos amando a Dios es guardando sus mandamientos. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Mira el capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, el que practica la verdad, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Juan dice, cuando guardamos sus mandamientos. Y Juan vuelve a usar el término guardar, atesorar, como algo valioso, como algo importante, como algo especial. El cristiano guarda los mandamientos de Dios en su corazón como guardar un tesoro, como guardar algo muy especial. Los atesora en su corazón, los guarda en su corazón, los protege en su corazón, vela en su corazón por guardar los mandamientos de Dios. En segunda de Juan, versículo 6, Juan dice lo siguiente. Segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Este es el mandamiento, que andemos en amor. Este es el amor, que guardemos sus mandamientos. No podemos separar nuestro amor hacia Dios con guardar y obedecer los mandamientos de Dios. Miren el Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, por favor. Versículo 21. Y nota los términos guardar, los términos mandamientos y el término amar. Mira el 14:21. Está hablando Jesús con sus apóstoles. El que tiene mis mandamientos y los atesora y los guarda y los protege, ese es el que me ama realmente. Y el que me ama, dice Jesús, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Será amado por mi Padre, yo también le amaré y voy a manifestarme a él. Le dijo Judas, no el Iscarioto, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ahí está la idea, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vendremos a él y haremos morada en él.
el que no me ama no guarda mis palabras. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo sé que he nacido de Dios? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sé que amo a Dios? Porque guardo sus mandamientos. ¿Cómo sé que amo a los hijos de Dios? Cuando amo a Dios y guardo sus mandamientos. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y aquí aparece algo interesante. Y sus mandamientos no son una carga. Sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Sus mandamientos no son un yugo. Sus mandamientos no son una carga para el cristiano. Los mandamientos de Dios nunca han sido una carga pesada de cumplir. De hecho, en el libro de Deuteronomio, vamos a Deuteronomio para mostrarte algo interesante. Deuteronomio 30, por favor. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículos 10 en adelante. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en el libro de la ley, estamos hablando de los estatutos, de los testimonios, de los preceptos del libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Versículo 13, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca está de ti esta palabra. Está tan cerca, está en tu boca, está en tu corazón para que la cumplas. La palabra de Dios del Antiguo Testamento, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, estaba tan cerca del pueblo en la boca y en el corazón. Y Dios entregó para que el pueblo cumpliera con esa palabra, que no era demasiado difícil para cumplir, no era una carga pesada que obedecer, que practicar. Por eso en los salmos, en los salmistas se deleitaban en la ley de Jehová. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Los hombres del Antiguo Testamento se regocijaban, se deleitaban en la ley del Señor, encontraban lumbrera para su camino, encontraban lámpara a sus pies en la ley del Señor, encontraban esperanza, medicina para sus huesos. Ellos se sostenían en la ley del Señor. El mismo concepto para Juan, los mandamientos de Dios, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, esos mandamientos no son difíciles de practicar, no son difíciles de guardar. De hecho, hermanos míos, Dios a nosotros nos engendró
nos creó de nuevo, nos dio una nueva naturaleza divina, nos hizo una nueva criatura para que nos deleitáramos, para que guardemos los mandamientos de Él. Además, Juan dice que Dios ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que guardemos sus mandamientos. Juan también nos ha dicho que Dios nos ha dado poder, nos ha dado fuerza para que guardemos los mandamientos de Dios. Y esas son las profecías de Ezequiel y de Jeremías. Ezequiel dice Jehová, pondré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ellos para que guardéis mis mandamientos. Hermanos, Dios nos creó de nuevo, nos hizo completamente nuevos. Dios ha depositado en nosotros su Espíritu Santo. Dios mora dentro de nosotros para que usted y yo guardemos los mandamientos de Jesús. Repito, que no son gravosos, no son difíciles de cumplir. Más si usted realmente y yo hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido engendrados por Dios y Dios ha hecho morar su Santo Espíritu dentro de nosotros. Esa es la relación que Dios iba a tener con el pueblo del nuevo pacto. Pondré mi ley en su mente y la grabaré, la escribiré en sus corazones para que todos me conozcan, y perdonaré los pecados de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dios puso su ley en nuestra mente y en nuestro corazón por su Espíritu para que le conozcamos a Él, para que le amemos a Él y para que guardemos los mandamientos de Él, para que nos podamos amar unos a otros y para que podamos amarlo a Él. Capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, y aquí Juan nuevamente usa el término nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo aquel que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios en Juan, practica la justicia. Es justo como Dios, como Jesús es justo. El que ha nacido de nuevo o de Dios ama a los hermanos como Dios lo ha mandado. El que ha nacido de nuevo cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí Juan dice que todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria. Fíjate que Juan usa 2 veces el término vencer o el término victoria. Para Juan hay victoria en Cristo. Cuando una persona nace de nuevo, vence al mundo. En primera de Juan, en el capítulo 2, miren el capítulo 2 de Juan, por favor, versículos 13 y 14. Primera de Juan, capítulo 2, versos 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes, en primera de Juan, vencieron al maligno cuando fueron perdonados todos sus pecados. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno.
Los cristianos, los hijitos en primera de Juan, vencieron al maligno. Lo vencieron porque la palabra de Dios, porque los mandamientos de Dios permanecían en ellos. La palabra los hizo fuertes. La palabra los fortaleció a ellos y pudieron vencer al maligno. En el capítulo 4, verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos profetas, a los falsos maestros. El cristiano venció al maligno y venció a los falsos maestros. Hermanos, Dios es quien nos lleva de triunfo en triunfo. Dios es el que nos lleva de victoria tras victoria. Nuestra fe en Jesucristo como el Hijo eterno de Dios, esa fe vence al mundo. Miren el capítulo 5 de nuevo, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. La fe en Jesucristo te puede sostenerte. La fe en Jesucristo te puede darte la victoria. La fe en Jesucristo te puede llevarte de triunfo en triunfo. Por la fe en Jesucristo somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Porque Él es la roca de los siglos. Él es nuestro sostén. Él es nuestro pronto auxilio. Él es el castillo fuerte. Creo que Juan aprendió la palabra vencer o victoria del propio Señor Jesucristo. Recuerdo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, cuando Jesús le dijo a los apóstoles, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo van a tener tribulaciones, en el mundo van a tener luchas, en el mundo van a tener tentaciones, pero confiad, pero creed, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y el versículo anterior, Jesús dice, mas no estoy solo, el Padre está conmigo. Y el cristiano no está solo. Dios ha hecho morar su espíritu dentro de ti. Y Juan acaba de decir, vosotros los habéis vencido porque mayor, más poderoso, más grande es el que está en el cristiano que el que está en el mundo. Nuestra fe en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Jesús, hermano, es poderosísimo. Jesús tiene poder. Tiene poder sobre los demonios. Recuerdo cuando Jesús fue al cementerio y salió al encuentro a él el endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan en Marcos 5? El endemoniado se arrodilló delante de Jesús y estaba temblando y estaba atemorizado, y el endemoniado le dijo a Jesús, no me atormentes antes de tiempo. Jesús, su presencia atormentaba a todos los demonios. La pura presencia del Hijo de Dios atormentaba a los demonios. Los demonios no lo atormentaban a él. Los hacía callar. Cállense, enmudezcan. Y se callaban y se enmudecían. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan en Marcos capítulo 4?
antes que fueran al cementerio, Jesús se levantó y con una sola palabra mandó al mar y mandó al viento: cállense, enmudezcan, cálmense. El viento se tranquilizó y las tormentas se tranquilizaron. Con una sola voz del Hijo de Dios. Con una sola voz Jesús dijo: Lázaro, a ti te digo, levántate y sal fuera. Jesús, hermano. Dios le ha dado un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra. Dios le dio un nombre que sobre todo nombre. Jesús está por encima de toda autoridad, de todo principado, de todo poder, de todo reino. Jesús está por encima de todo, hermano. Y Juan está diciéndonos en esta noche, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en el bendito, en el glorioso, en el majestuoso, en el poderoso Hijo de Dios. Jesús es poderoso, mis queridos hermanos. Podemos vencer al maligno, podemos vencer a los falsos maestros y podemos vencer al mundo con todos sus deseos. Pero debemos confiar, debemos creer, debemos depositar y rendirnos ante nuestra majestad, rendirnos ante nuestro Rey, rendirnos ante nuestro Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Vuestra fe. La fe en Jesucristo. Esta victoria, este triunfo, es la convicción, es la seguridad de todo cristiano. Rechazamos al mundo, sus deseos, rechazamos a los falsos maestros, rechazamos al maligno. Hermanos, qué importante colocar, depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y esta es la victoria, nuestra fe. Una victoria sobre el mundo, hermanos míos. Los cristianos debemos ser victoriosos. Es Jesucristo quien nos lleva de triunfo en triunfo. Es por medio de Jesucristo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria es nuestra por la fe que hemos depositado en el Señor Jesucristo. La fe, Jesús es el Cristo, el eterno Hijo de Dios. La fe que Jesucristo murió en la cruz y resucitó con poder al tercer día entre los muertos. La fe en Jesucristo. Capítulo 4, verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al maligno? ¿Quién es el que vence a los falsos maestros? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo. Hermanos amados, Juan comenzó diciéndonos, todo aquel, puede ser tú, puedo ser yo. Y debo preguntarte nuevamente, ¿crees tú de todo tu corazón que Jesús
es el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Cristo? ¿Crees tú que Jesús es el único Hijo de Dios? ¿Crees tú que Jesús es Dios igual al Padre en naturaleza, en esencia y en sustancia? Cuando depositamos nuestra fe en Jesús, el resultado va a ser que vamos a nacer de nuevo. El resultado va a ser que vamos a amar a Dios, vamos a amar a los hijos de Dios, otros cristianos, y vamos a guardar los mandamientos de Dios. Esa es la prueba de que tu fe, de que mi fe es eficaz, es verdadera, es correcta, que nuestra fe es viva. ¿Cuál es la prueba? Cuando amamos a Dios, cuando amamos a los hijos de Dios y cuando guardamos los mandamientos de Dios. Esa es la fe correcta. Esa es la fe verdadera en Jesús. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Si Dios lo permite, el próximo martes continuamos con el capítulo 5, versículos 6 al versículo 12. Porque este Jesús, porque este Hijo de Dios es Jesucristo. Así va a comenzar. Que vino mediante agua y sangre. No solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Que Dios me los cuide. Los quiero mucho. Los amo mucho a cada uno de ustedes. Muy buenas noches.